Quiero hacer este video para recalcar de manera especial un punto que me parece importantísimo al considerar el lamentable hecho de violencia que se dio en Aguascalientes, en México, y que tuvo como centro de la escena al autodenominado magistrade Osiel Baena y su pareja emocional Dorian Nieves Herrera. La comunidad LGBT de México salió el lunes a las calles para exigir que el delito de ambos activistas LGBT se considere un delito de odio. Algunos políticos incluso pedían una investigación a grupos de derecha, a grupos conservadores, a grupos religiosos o incluso al mismísimo Eduardo Verástegui como incitador del motivo detrás de este crimen. Pero aquí hay algo que se están pasando totalmente por encima y es el hecho de que este lamentable suceso fue un hecho entre LGBTs, donde el asesino y su víctima eran ambos miembros del colectivo. Entonces, ¿de qué supuesta persecución y odio sistémico hacia la comunidad están hablando? Es más, vamos a mostrar con datos cómo las estadísticas muestran una realidad que los medios y todos estos activistas y gente que sale a la calle está tapando. La frecuencia de violencia en parejas íntimas del mismo sexo es considerablemente superior a la de parejas heterosexuales. Osiel Baena era abogado y secretario del Tribunal Electoral de Aguascalientes, pero se hizo famoso por sus videos en TikTok y su activismo LGBT. Es más, que este quedó claro, ni siquiera era magistrado o magistrade, como se hacía llamar, sino que suplía las funciones mientras el Senado nombraba al nuevo magistrado. Este hombre autopercibido no binario, en vez de dedicarse a lo jurídico y las cuestiones legales del derecho electoral, en los últimos 2 años se dedicó al activismo LGBT a través de su pretendida identidad no binaria, a la lucha por las infancias trans, a las uniones del mismo sexo, a las identidades de género y los derechos político-electorales LGBT. Pero si había algo en lo que este bufón del sistema se apoyaba cada vez que podía, era en la victimización, en la supuesta persecución y odio sistémico hacia su comunidad. Y es por eso que creó toda una serie de cargos por cupo de género, por ejemplo, a lo cual salía a mofarse públicamente por TikTok. Pero resulta que quien denunciaba la homofobia heteropatriarcal murió no víctima de la homofobia heteropatriarcal, sino en un crimen LGBT, y no a manos del heteropatriarcado que tanto denunciaba. Quien se burlaba de la familia y la iglesia no murió en manos de la familia y la iglesia, sino en un crimen pasional entre homosexuales. Como ya lo ha demostrado claramente la Fiscalía de Aguascalientes, este hecho pasional fue un hecho entre un homosexual y su pareja autopercibida no binaria. El desenlace final de Osiel Baena es realmente lamentable. Es algo que no le deseamos a absolutamente nadie, que quede claro. Pero esto también nos tiene que llevar a reflexionar sobre cómo nos quieren hacer creer que somos nosotros los que odiamos y causamos la violencia contra estas personas, cuando en realidad la violencia procede de ellos mismos y hacia ellos mismos. Por eso quiero hablar aquí acerca de los datos, acerca de la violencia que padece la comunidad LGBT y mostrar cómo esa violencia procede de su mismo entorno interno. Y por otra parte, aunque todo tipo de violencia debe ser condenada, la violencia que denuncian los LGBT es ínfima en comparación con la violencia que padece la población general en México. Veámoslo con datos. La Fiscalía de Aguascalientes asegura que la pareja del magistrade Osiel Baena lo mató y luego se suicidó. Algo probado por la pericia forense y el hecho de que las cámaras de seguridad no mostraron a ningún tercero entrar al lugar y las puertas estaban totalmente cerradas con llave. Es más, podemos observar en la escena del crimen que no hay ningún rastro de una tercera persona, ninguna marca que hayan dejado. Sin embargo, se ve que la comunidad LGBT está acostumbrada a un relato donde siempre tiene que haber una víctima y un culpable, y que los LGBT son siempre víctimas. Inmediatamente, obviamente, salieron a dudar de las pruebas forenses por no encajar dentro de su estructura mental de victimización. Inmediatamente salieron a decir que si murieron 2
LGBT sí o sí tiene que ser un crimen de odio, porque ¿cómo dos miembros de la comunidad del amor, la tolerancia y la inclusión se van a hacer daño? ¿Cómo es posible que dos seres deconstruidos, uno de ellos no binario, tenga un resabio de violencia y masculinidad tóxica? Crimen pasional, vergüenza nacional, gritaban las personas congregadas en las distintas marchas LGBT el lunes. Es aberrante, decía otra persona, es aberrante que exista un fiscal que pretenda reconstruir un delito bajo la teoría del crimen pasional, decía la usuaria de Twitter Nadia R. Como si fuese imposible que dos seres deconstruidos se hayan hecho daño mutuo, como de hecho pasó. Cualquier tipo de violencia es un mal deplorable, el cual debe ser combatido sin ninguna duda. Por eso, que quede claro, el abuso y el asesinato, sea quien sea la víctima, no deberían tener lugar jamás en nuestra sociedad, sea de un hombre, una mujer o alguien que se autoperciba LGBT. El problema es cuando la violencia se la cataloga como de género, lo cual denota un claro contexto ideológico. Este planteo en sí es totalmente ridículo, porque la violencia siempre va a ser violencia sin importar el género. Podríamos bien decir que la violencia no discrimina, y por eso es falsa la idea de que la violencia de género es simplemente la agresión del varón hacia la mujer o del heteropatriarcado a la comunidad LGBT. En México, por ejemplo, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTIQ+, registró 305 actos de violencia entre el 2019 y el 2020. Nuevamente, todo acto de violencia es malo, pero comparemos esos 305 actos de violencia con los datos de violencia general contra la población en México. Miren, se van a sorprender. En 3 años hubieron 305 casos de violencia, pero si miramos a la población general, en el año 2019 ocurrieron 44.576 asesinatos. En el 2020, 43.265 asesinatos. En el año 2021, 43.964 asesinatos. En el año 2022, 42.888 asesinatos. Y en lo que va del año 2023 hasta noviembre ya han ocurrido más de 35.000 asesinatos en México. O sea, nos quieren hacer creer que las únicas víctimas de todo esto son las víctimas LGBT, cuando en realidad estamos comparando 305 actos de violencia contra casi 20.000 homicidios del año 2019 al 2022. Nuevamente, para que quede claro, todo acto de violencia debe ser condenado, pero lo que estos datos me muestran no es una estructura patriarcal que debido al género o la orientación sexual victimiza a una cierta parte de la población, sino que lo que vemos aquí con estos números es un problema de violencia profundo que afecta a toda la sociedad y de manera especial a los hombres, ya que más del 85% de las víctimas mortales en México son varones. En los últimos años se han realizado diversos e importantes estudios sobre la frecuencia de violencia dentro de parejas íntimas, comparando las diferencias entre parejas LGBT y parejas de sexo opuesto, varón y mujer, es decir, parejas del mismo sexo y parejas heterosexuales. Hay que notar que estos estudios analizaron no solamente la violencia física y sexual, sino también varios de sus componentes, como puede ser la violencia psicológica, los ataques verbales, las amenazas y otras formas similares de abuso a la pareja. Una vez más repetimos, por si queda duda, que todo tipo de violencia y abuso es un acto intrínsecamente malo, sea en el contexto que sea. Es importante aclararlo porque las estadísticas muestran una realidad que los medios tapan. La frecuencia de violencia en parejas íntimas es considerablemente superior en aquellas parejas del mismo sexo. Por eso, si luchamos contra el maltrato contra la mujer, debemos también incluir el maltrato contra individuos LGBT, el cual es incluso mucho mayor y que tiene como causa el interno de esa pareja. Es una violación y una violencia interna dentro de esa comunidad. Pero claro, nadie se anima a decirlo porque son políticamente correctos. Y ahora que sale el caso del magistrade, todos tratan de embarcar ese caso en una realidad que no existe. No, señores, tenemos que atenernos a la realidad y a los datos. Un importante estudio del año 2014 llevado a cabo por investigadores de la Escuela de Salud y Medicina de Londres analizó sistemáticamente 19 investigaciones sobre la relación entre violencia de la pareja íntima y la salud, los cuales estudiaban el caso de hombres sexualmente activos con una pareja del mismo sexo. Los datos fueron alarmantes, ya que algunos estudios concluyeron que el 82% de los hombres investigados fueron víctimas de violencia
sexual por parte de su pareja masculina. Estos hechos de violencia estaban relacionados con el consumo de drogas, el padecer VIH, SIDA y depresión. Otro estudio de 2012 realizado por las psicólogas inglesas Sabrina Novinsky y Erica Bowen, en el que analizaron 54 estudios que comparaban la prevalencia y correlación de la violencia por una pareja íntima entre hombres gay y heterosexuales, ya había sacado a la luz el hecho de que padecer el VIH o SIDA tenían un vínculo con el padecer violencia por parte de la pareja. También concluyeron que la población gay en pareja sufría una mayor violencia de todo tipo, de manera especial la sexual. Y aclaremos, esta violencia a la cual nos referimos no es una violencia extrínseca de la estructura heteropatriarcal, no, violencia interna de la misma pareja LGBT. En el mismo año, los investigadores Catherine Finneran y Rob Stephenson de Emory University revisaron 28 estudios sobre violencia dentro del ámbito íntimo de parejas homosexuales y concluyeron que la violencia, ya sea psicológica, física o sexual, tiene tasas alarmantes en las relaciones entre hombres, mucho más elevadas que las que sufre la mujer. Estos estudios mostraban cómo estadísticamente en estas parejas homosexuales la violencia física era del 45%, la violencia sexual del 31% y la violencia psicológica del 73%. Otro estudio del año 2013 realizados en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, por Naomi Goldberg y Ian Meyer, en el cual entrevistaron a 32.000 individuos en parejas heterosexuales, parejas gay, lesbianas y bisexuales, concluyó que los tres grupos LGB, es decir, lesbianas, gay y bisexuales, presentaban una mayor prevalencia de violencia íntima por parte de su propia pareja que las parejas heterosexuales. En parejas heterosexuales, para poder comparar, el 22% de alguno de los dos sufre algún tipo de violencia. Esto es sin duda alarmante, pero más alarmante es el hecho que en relaciones de lesbianas, gay y bisexuales, la violencia en todos sus aspectos llega al 82%. La muerte de Osiel Baena y su pareja es algo lamentable, lo que nos debe llevar a buscar la verdad detrás de estos casos. El victimizar a una comunidad no ayuda en absolutamente nada porque estamos obviando algo que es muy claro. Los niveles de violencia interna que se padecen y de los cuales este lastimoso hecho es otra muestra más. Si los ideólogos del género y los responsables de las distintas políticas contra la violencia quieren realmente abordar adecuadamente los retos de la comunidad LGBT, deberían buscar una explicación más completa con respecto a las causales de los graves problemas al interno de esta comunidad. El relato posmoderno de relaciones de poder y victimización no sirven para nada y Osiel es la última víctima de esta ideología. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video. Te invito a suscribirte a mi canal y especialmente si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme, te invito a suscribirte a la página de Patreon, donde también podrás participar del club de lectura y todos los cursos que ofrezco de manera gratuita para mis Patreons. Muchas gracias.